¿Qué pasaría si te dijera que en pleno siglo XX un barco de guerra desapareció frente a los ojos de cientos de testigos en un puerto militar de máxima seguridad y que minutos después apareció a más de 300 kilómetros de distancia, para luego desvanecerse otra vez? ¿Y si te dijera que algunos de sus tripulantes quedaron incrustados, literalmente fundidos al acero del casco? ¿Lo creerías? Pues esto es lo que durante décadas se ha conocido como el experimento Filadelfia, y nadie ha podido explicar exactamente qué ocurrió. Todo comenzó en octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia, Pensilvania. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más alto y Estados Unidos buscaba desesperadamente nuevas formas de obtener ventaja en el conflicto. La tecnología militar avanzaba a pasos agigantados y los laboratorios secretos del gobierno trabajaban día y noche en proyectos que ni siquiera los altos mandos del ejército conocían en su totalidad. Uno de esos proyectos, según diversos documentos filtrados y testimonios recogidos a lo largo de los años, era el proyecto Rainbow. Su objetivo, supuestamente, era crear un sistema para volver invisibles a los barcos de guerra. No se trataba de un camuflaje visual común. Se hablaba de invisibilidad total, incluso frente al radar enemigo. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Hablamos de supuestos experimentos reales, con personas reales, cuyas consecuencias aún generan escalofríos. El 28 de octubre de ese año, el USS Eldridge, un destructor escolta recién construido, fue seleccionado para realizar una de estas pruebas. Según los informes no oficiales, se instalaron en su interior generadores masivos capaces de emitir potentes campos electromagnéticos alrededor de la nave. A las 17:20, los dispositivos fueron activados. Una espesa niebla verdosa comenzó a envolver al barco. Testigos aseguran que en cuestión de segundos, el Eldridge se desvaneció por completo. Desapareció. No solo del puerto. Desapareció de la vista, del radar, del espacio, como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más aterrador es que al mismo tiempo, varios trabajadores del puerto de Norfolk, a cientos de kilómetros, aseguraron haber visto al USS Eldridge materializarse brevemente en el agua, solo para desaparecer otra vez tan rápido como llegó. Lo que ocurrió después es todavía más perturbador. Cuando el barco reapareció en Filadelfia minutos más tarde, algo no estaba bien. Nada estaba bien. Algunos marineros vomitaban sin control, otros gritaban como si sus mentes hubieran sido desgarradas por algo indescriptible. Algunos simplemente estaban muertos. Pero lo más espantoso, lo que jamás olvidarán los testigos, fue encontrar cuerpos incrustados en el metal del barco. Mitad hombre, mitad acero. Como si la nave y los tripulantes se hubieran fusionado durante el proceso. ¿Te imaginas ver a un compañero atrapado en una pared metálica, aún vivo, sin poder gritar? ¿Qué clase de experimento pudo provocar algo así? Por años el gobierno estadounidense negó todo. Afirmaron que el experimento nunca existió, que todo era producto de una conspiración sin fundamento. Pero entonces surgió un hombre llamado Carlos Allende, quien envió cartas a investigadores asegurando haber presenciado todo desde un barco cercano. Más adelante apareció otro nombre, Al Bielek. Este hombre, bajo hipnosis regresiva, relató haber sido uno de los marineros del Eldridge. Según él, el experimento no solo tuvo éxito, sino que lo lanzó a través del tiempo. Bielek aseguró haber despertado en el año 2137 en un hospital del futuro, en un mundo completamente diferente. Delirio, invención, manipulación mental. Hay quienes afirman que todo esto fue una simple prueba de desmagnetización del casco para proteger el barco de minas magnéticas. Otros creen que el experimento fue real, pero mucho más ambicioso de lo que jamás se ha dicho.
Un intento de crear un agujero de gusano. Una puerta entre dos puntos del tiempo y el espacio. Una tecnología que solo debía ser teórica, pero que quizás fue llevada a la práctica antes de que la humanidad estuviera preparada. Una teoría aún más oscura sostiene que el proyecto Rainbow fue solo el inicio, que lo que aprendieron del experimento Filadelfia sirvió de base para experimentos aún más peligrosos como los que se realizaron años después en la base Montauk. Otro lugar envuelto en rumores de teletransportación, viajes en el tiempo y control mental. ¿Y si todo está conectado? ¿Y si el Eldritch no fue una anomalía, sino un primer paso hacia una tecnología secreta que ha sido perfeccionada en las sombras? Muchos investigadores independientes han intentado acceder a los archivos relacionados con el USS Eldritch. La mayoría han sido clasificados, otros simplemente han desaparecido, literalmente. Algunas personas que investigaron demasiado, según se cuenta, perdieron la vida en accidentes extraños. Coincidencias que no parecen coincidencias. En los años 50, el USS Eldritch fue vendido a la Marina de Guerra de Grecia. Pero incluso en aguas internacionales, los rumores lo perseguían. Hay reportes de fallos eléctricos inexplicables, voces en los pasillos e incluso desapariciones breves registradas por el radar griego. La tripulación griega, por años, evitó hablar del tema. Algunos se negaban a servir en ese barco, otros simplemente se quitaban la vida. Hoy, décadas después, el barco ha sido desmantelado, pero su historia sigue viva, no solo por los testimonios, los documentos clasificados y las leyendas que circulan en foros oscuros de Internet, sino porque nadie ha podido demostrar que el experimento Filadelfia no ocurrió, y esa es la clave del misterio. ¿Qué pudo provocar la desaparición del Eldritch? ¿Tecnología experimental? ¿Un portal dimensional? ¿Un error cuántico jamás comprendido? ¿O algo mucho más siniestro? Nadie sabe cómo desapareció. Y eso no es lo más raro. Lo verdaderamente aterrador es que tal vez no fue la única vez. ¿Qué crees tú? ¿Estamos frente a una gran mentira o frente a uno de los secretos más oscuros de la historia moderna? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más misterios que el mundo intenta enterrar, suscríbete, porque aquí siempre estaremos atrapados en el misterio.